Director del Congreso, don Ricardo Martín de la Guardia, que, como saben ustedes, es catedrático de Historia Contemporánea en Valladolid y miembro del Instituto de Estudios Europeos, y que es un especialista, de los pocos especialistas que hay en España sobre países del este. Bien, nos queda ya solamente el recorrido final y vamos a escuchar su conferencia para ya proceder a la clausura del Congreso. Buenas tardes, muchísimas gracias a todos por su presencia, y esto que uno de los organizadores de la conferencia final no es por el ego, ha habido una serie de circunstancias que me han conducido a ello. En todo caso, insisto, muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias en este caso a Luis Togores y a Carlos Gregorio, que realmente han sido los que han llevado la parte sustancial de la organización de este encuentro. En efecto, como ya se ha dicho aquí también esta tarde, si en 1905 hubo casi unanimidad entre literatos, pensadores y artistas respecto a las posibilidades de una mayor libertad, en 1917 dicha coincidencia de opinión había desaparecido. El férreo control sobre la vida pública que animaba a los bolcheviques no pasó desapercibido para quienes aspiraban a una auténtica libertad creativa de la que no habían gozado en la Rusia de los zares. Solo unos pocos escritores, como el novelista y poeta Valery Briusov, mostraron su entusiasmo ante el curso de los acontecimientos. La mayoría mantuvo una actitud más bien titubeante, cuando no contraria. Incluso Gorki criticó algunos aspectos de esa primera política bolchevique. De igual forma, tampoco fue bien recibido entre la inteligencia el nombramiento de Anatoly Lunacharsky como comisario de Educación del gobierno revolucionario salido de octubre de 1917. Su cercanía a Lenin y su inagotable capacidad de trabajo, sin cuestionar en ningún momento la deriva totalitaria del régimen, le permitieron mantenerse al frente de tan trascendental cargo nada menos que hasta 1929. Lunacharsky situó al antes citado, al poeta simbolista Briusov, en un alto puesto del comisariado, concretamente en la jefatura de la sección de censura, donde el escritor desempeñaría sus oscuras funciones a lo largo de muchos años. El caso de Briusov nos induce a reflexionar sobre la condición humana en aquellos tiempos de mudanza. Fue un hombre de talento, un buen conocedor de la obra de Pushkin, traductor de Wilde, de Byron, de Molière, de Goethe, novelista y poeta que, convertido a la fe revolucionaria en 1905, aceptó por convencimiento propio formar parte del aparato represivo de la censura. Pero, volviendo a Lunacharsky, su sombra planeó durante toda la primera etapa de creación del Estado soviético, durante los años en que Lenin, con extraordinaria eficacia, trasladó de la teoría a la práctica sus planteamientos políticos. En aquella conformación de un mundo nuevo, alternativo al de las democracias liberales y al capitalismo, Lunacharsky manejó con habilidad los resortes del poder para manipular el sistema educativo y preparar el camino hacia una cultura adaptada al régimen naciente. La escasa empatía de los bolcheviques con el mundo cultural vino a coincidir con las repercusiones de la Gran Guerra en la producción periodística y literaria rusa. Al hecho de que el nuevo poder revolucionario censurara publicaciones y expropiara las imprentas, se unieron las dificultades para encontrar papel, dadas las restricciones y la escasez. Así, por ejemplo, de los aproximadamente 20.000 títulos de libros publicados en 1913, se pasó a unos 3.000 solo 7 años después. La drástica disminución de la actividad cultural durante los años de la conflagración mundial favoreció de modo particular a los bolcheviques. Después del duro golpe provocado por la revolución y la guerra, los comunistas tenían ahora tiempo para reordenar la situación. Por un lado, su objetivo era lograr que la creación artística y literaria, en un sentido amplio, representara los principios ideológicos que sustentaban el régimen. Por otro, la atracción que el proceso revolucionario despertaba en una generación más joven se acomodaba bien a los intereses del partido, receloso, como decíamos, de la vieja inteligencia. La revolución determinaba el nacimiento de una nueva era, también en la cultura. Por tanto, la incorporación de esta al ámbito del poder político era solo una cuestión de tiempo.
Como en cualquier otro ámbito de la vida pública, la tensión entre una cultura burguesa y una cultura proletaria conduciría inevitablemente al triunfo de esta última, pero mientras se producía la sustitución, el partido necesitaba también de la colaboración de las grandes figuras conocidas, muchas de ellas internacionalmente. Había que atraerlas hacia sus postulados o al menos lograr su anuencia sin olvidar, por supuesto, que el Estado tenía en sus manos el control de la censura y de los medios de comunicación. En estas circunstancias, Lunacharsky actuó durante los años 20 con cierta moderación. Admiraba, por una parte, la gran literatura rusa, aunque pudiera ser tachada de burguesa. Por otra, fue uno de los promotores de la Proletkult, el denominado movimiento de la cultura popular, definido en 1918, y cito literalmente, como una nueva ciencia, un nuevo arte, una nueva literatura y una nueva moral que están preparando a un nuevo ser humano con un nuevo sistema de emociones y creencias. Parecía difícil conciliar a Tolstoy o a Pushkin con esa obsesiva vindicación de lo nuevo para marcar con contundencia el alumbramiento de una cultura y de una sociedad soviéticas. Sin embargo, la deriva totalitaria era irreversible. Lunacharsky pugnaba, como cualquier otro bolchevique consciente, porque la difusión del mensaje revolucionario se extendiera a los confines del antiguo imperio a través de los más variados sistemas de adoctrinamiento de masas. La Proletkult alcanzó los 400.000 socios, con presencia en fábricas, en barrios, grupos musicales e incluso con la fundación de una universidad proletaria en Moscú. El equilibrio, pues, entre la tolerancia con los creadores que no militaban en el partido, pero gozaban de gran predicamento tanto en el pueblo ruso como en el extranjero, y la afirmación de la emergente cultura proletaria fue precario y difícil de mantener. Si esta última forma de expresión no se alzó con el predominio absoluto en los años 20, fue por el conservadurismo de Lenin en estas cuestiones. Como forjador, como revolucionario forjador de realidades, el celo destructivo de las vanguardias le resultaba reprobable. Además, los propios informes manejados por los comunistas mostraban cómo en aquella década, a principios de la década de los 20, seguían prefiriendo las historias de aventuras, como las que leían antes de 1917, y hasta los clásicos rusos del siglo XIX, a la poesía proletaria de vanguardia. De hecho, como decíamos antes, el poder soviético trató de atraerse a los intelectuales que no comulgaban con sus ideas, sobre todo tras concluir la guerra civil. En definitiva, lo esencial era que de forma directa o indirecta el mundo de la cultura colaborase con el régimen hasta que éste se encontrase en condiciones de ofrecer al país su propia inteligencia. Hasta entonces nadie debería rebasar determinados límites pensando que su justificación del poder soviético le protegía de la represión, ni siquiera los más abnegados trabajadores de la Proletkult. Así quedó de patente cuando el 1 de diciembre de 1920 el Comité Central la supeditó la Proletkult al Comisariado de Educación, alegando una evolución excesivamente independiente a la búsqueda de una formulación de la cultura al margen del partido. Un auténtico aviso para navegantes. Nadie podía confiarse en el país de los soviets. Quedaba claro que en última instancia solo el Comité Central del partido decidía la vida cultural en tanto en cuanto emitía normas de obligado cumplimiento y designaba los máximos responsables de periódicos, editoriales y revistas. Aunque la Proletkult o los futuristas o cualquier otra tendencia de vanguardia pretendiera por definición eliminar de raíz el arte burgués y por tanto se mostrara proclive a las aspiraciones revolucionarias, no por ello tenía asegurado el apoyo del régimen. Una vez que la victoria de los comunistas en 1921 condujera tanto a la fundación en diciembre de ese mismo año de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas como al final del comunismo de guerra, Lenin formuló y puso en marcha la NEP, la nueva política económica, entre cuyas consecuencias se encontró una cierta liberalización cultural. Tras años de incertidumbre, la NEP propició, gracias a la financiación oficial, un importante florecimiento de grupos, de revistas, de publicaciones, de foros, desde donde los intelectuales trataban de mantener su influencia en el ámbito cultural.
Mejoró ostensiblemente el suministro de papel a las imprentas, aumentó el número de librerías y bibliotecas y las editoriales volvieron a establecer contactos fuera del país, aunque todo ello se logró sin que desapareciera la omnipresente censura. En esta peculiar atmósfera se movieron los escritores de la Proletkult, cuya radicalización se hizo cada vez más patente al incitar a la lucha contra los intelectuales burgueses, para lo cual aprobaban la utilización de la censura y de cualquier otra medida coercitiva en contra de los enemigos de clase. También los futuristas, identificados inevitablemente con Mayakovsky, criticaron con vehemencia las viejas formas artísticas y defendieron sus posiciones revolucionarias hasta crear en 1922 el Frente de Izquierdas, el cual, hasta su desaparición 6 años después, en 1928, se proclamó a sí mismo como única salvaguarda del arte soviético. De hecho, su pugna con la Proletkult marcaría en buena medida la década de los 20. Pero la teórica permisividad de aquellos años no debe hacernos pensar en una ni siquiera parcial libertad de movimiento para los creadores rusos. La censura constituía el mecanismo represivo por excelencia, una práctica cotidiana dentro del aparato del poder. La Revolución de Octubre acabó con la igualmente férrea censura zarista. Sin embargo, ya entre las primeras medidas del gobierno bolchevique apareció un denominado decreto sobre la prensa que la restituía la censura, aunque bajo otro prisma, pero en realidad con la misma fuerza. El Tribunal Revolucionario de Prensa, nacido en enero de 1918, y la Checa, de la que se ha hablado aquí, la Comisión Extraordinaria para la Lucha contra la Contrarrevolución y el Sabotaje, actuaron desde sus mismos orígenes contra la amenaza que podía suponer para el régimen naciente las opiniones de artistas, de cineastas, de escritores, muchos de ellos conocidos y bien apreciados internacionalmente. Sin embargo, fue durante el periodo de la citada nueva política económica, en junio de 1922, cuando los responsables políticos dieron el visto bueno para la creación de la GLAVIT, el acrónimo de la Oficina Principal para los Asuntos Literarios y Editoriales, un organismo encargado de la censura con el fin de impedir la publicación de cualquier información que pudiera poner en peligro, y así se decía, la seguridad del Estado. En otras palabras, cualquier desviación de la línea ideológica definida por el partido. Aunque dependía oficialmente del comisariado dirigido por Lunacharsky, la trascendencia que el poder soviético confirió a esta práctica de la censura hacía que el organismo respondiera directamente ante el Comité Central. Sus tentáculos se extendían tanto territorial como funcionalmente por todo el país. Las pautas seguidas por la censura no eran fijas, dependían del momento y en muchas ocasiones también del celo del propio censor. No obstante, había temas que en ningún tiempo y en ni lugar debían tratarse. No se podía criticar al partido ni a sus líderes, ni al ejército, ni a la policía. Tampoco se podía plantear la existencia de problemas socioeconómicos, nacionales o religiosos en el país de los soviets. De periódicos, revistas, libros, representaciones teatrales o musicales, desaparecía cualquier personalidad caída en desgracia. En definitiva, la censura imponía a los creadores un criterio supremo. La representación de la realidad debía plasmarse conforme la entendía el Partido Comunista, vanguardia del proletariado y único intérprete del pasado, del presente y del futuro. Además de actuar sobre lo que se publicaba en el momento, el aparato del Estado tenía entre sus funciones purgar el material recibido como legado en bibliotecas y centros culturales. Ya en 1918 los bolcheviques habían eliminado indiscriminadamente miles de obras, pero en 1924 la GLAVIT estableció una norma mucho más específica para limpiar las bibliotecas de revistas y libros contrarios al espíritu revolucionario. Las obras de ética y moral, de psicología, de pensamiento y de filosofía no marxista, toda la producción de más de 50 escritores rusos y hasta los cuentos para niños desaparecieron de los anaqueles de uso para el común de la población. Incluso en los catálogos de las bibliotecas figuraban solos o resaltados de forma notoria los libros recomendados por el partido.
Si se extirpaban de la historia cultural rusa las obras extrañas a la concepción bolchevique del mundo, era evidente que los creadores del momento habrían de someterse a los dictados del poder si querían sobrevivir. Ciertamente, en la década de los 20 el régimen no asesinó a muchos autores, pero sí los condenó al ostracismo. Al fin y al cabo, lo más sustancial de la censura soviética era que prohibía el silencio. Informaba a los autores sobre lo que debían escribir, pero además les presionaba para que escribieran. El silencio era entendido como disidencia. Una de las grandes figuras de la literatura rusa, Osip Mandelstam, sufrió hasta la extenuación por mantenerse firme en sus convicciones. Nacido en Varsovia en 1891, su poesía era admirada antes de la Revolución de Octubre, una revolución durante la cual, como tantos otros, vio la posibilidad de transformación de Rusia en un país más moderno y abierto al mundo. Incluso en 1918, después de dedicar una magnífica oda a Lenin, sería elegido miembro del Círculo Lingüístico de Moscú, donde le acompañaron, entre otros, Mayakovsky y Pasternak. No obstante, permaneció sobre él la sombra de la sospecha. Entre 1919 y 1920 viviría en Kiev y en Crimea tratando de sortear el desabastecimiento y el hambre. Si antes de 1917 había trabado amistad con Anna Akhmatova, durante su estancia en Crimea conoció a Marina Svietayeva. Cada vez más pesimista con la política bolchevique, en agosto de 1921 en Tiflis, la capital georgiana, recibió la noticia del fusilamiento del también poeta Nikolai Gumilyov, exmarido de Akhmatova, lo que le produjo una gran conmoción. Probablemente fuera el presagio de lo que iba a suceder con muchos de los nombres de la Edad de Plata de la cultura rusa. En 1923 se le impidió publicar en cualquier revista o editorial y malvivió a partir de entonces como traductor. 10 años después, en 1933, sobrevendría el último episodio de su tortuosa trayectoria vital. En noviembre se atrevió a escribir una sátira contra Stalin. Vivimos insensibles al suelo bajo nuestros pies, pero cuando nos atrevemos a hablar a medias, al montañés del Kremlin siempre mencionamos. Sus dedos gordos parecen grasientos gusanos, aletea la risa bajo sus bigotes de cucaracha, una chusma de jefes de cuellos flacos lo rodea, infrahombres con los que él se divierte y juega, solo él parlotea y dictamina. Como escribió su amigo Pasternak, no es literatura, es un suicidio. Los interrogatorios, en efecto, acabaron por hundirle física y psicológicamente y después de 2 intentos fallidos de quitarse la vida, terminó por conseguirlo el 27 de diciembre de 1918 en un campo de tránsito cerca de Vladivostok. Vemos, pues, que la muerte de Mandelstam está estrechamente vinculada a la llegada de Stalin al poder, con los cambios que en la relación entre dicho poder y la literatura se van a producir en los años 30. Después de la muerte de Lenin en enero del 24, el ascendiente de Stalin en el partido fue creciendo, como bien sabemos, a la vez que eliminaba a sus rivales más directos en la carrera hacia el control por el PQS. Cuando a partir de 1928 tomó en la práctica las riendas de la Unión Soviética, la política de consolidación del socialismo en un solo país, el abandono de la NEP y la vuelta a la estatalización drástica en los medios de producción se convirtieron en las señas de identidad de la nueva era inaugurada por el georgiano. Y así, con el final de la NEP, ganaron fuerza los sectores comunistas más ortodoxos entre los intelectuales del país. Fundada en 1925, la Asociación Rusa de Escritores Proletarios vio llegado su momento cuando el retorno a los fundamentos más radicales del bolchevismo parecía dar la razón a quienes, como ellos, pretendían elevar la denominada literatura proletaria a canon en el mundo del socialismo realmente existente. El objetivo primordial de la literatura era, pues, servir de reflejo de los logros del primer plan quinquenal de la economía, diseñado para los años 1928-1932, con el fin de convertir a la Unión Soviética en una potencia industrial autosuficiente. La literatura, el arte, en definitiva la cultura, se ponía a disposición del poder político para contribuir al éxito económico. Así, los talentos creativos acompañarían a los esfuerzos de obreros y campesinos en la transformación del país en una gran potencia. Y efectivamente,
al igual que la pesadez grisácea de los altos hornos y de las grandes factorías industriales, la producción literaria de la Asociación Rusa de Escritores Proletarios resultó en buena medida tan plúmbea como la de la Proletkult. Una vez más, la revolución devoró a sus más encendidos defensores, ya que el propio Stalin apoyó con firmeza la liquidación del grupo y sus principales teóricos y responsables fueron desterrados. De hecho, la resolución del Comité Central, mucho más tardía, de 23 de abril de 1932, sobre la reconstrucción de las asociaciones literarias y artísticas, pondría fin a la trayectoria de dicha asociación y también a la del resto de organizaciones culturales de esas características, incluida la Proletkult. Al mismo tiempo, aquella resolución stalinista informaba de la creación de una unión de escritores soviéticos y de otras uniones similares para las demás disciplinas artísticas. Así introducía Stalin, por fin, orden en el revuelto panorama de la creación. Las diferentes uniones confluirían hacia la homogeneidad, hacia la uniformización de la vida cultural soviética para evitar, como en cualquier otra actividad, el mínimo atisbo de disidencia, y además la centralización organizativa garantizaría una única comisión de censura, un único sistema de salvaguarda del régimen respecto a lo que se podía o a lo que no se podía decir. Pocos meses después de ese abril del 32, en octubre, unos 50 escritores acudieron a la llamada del gran novelista ruso Máximo Gorki, que los recibió en su lujosa mansión moscovita. Allí acudieron Molotov, Voroshilov, Kakianovich, Stalin, la florinata del poder. Durante la larga velada se trató de literatura, más concretamente de la necesidad de poner las bases de la literatura, de esa nueva literatura adaptada a los tiempos, que se convirtiera por fin en referencia de la grandeza soviética. Parece ser que fue Stalin el que ese mismo año, antes se ha hablado de ello, definiera la función del intelectual, del artista, como ingeniero del alma humana, atribuyéndole un cometido pedagógico fundamental a la hora de articular y dar cohesión a la sociedad. Ya en 1929 Stalin había entrado de lleno en las cuestiones culturales cuando declaró que no le satisfacían las tendencias en exceso radicales de la Asociación Rusa de Escritores Proletarios, y ante ellos volvió a avalar con todo cinismo esa citada resolución aperturista emitida en 1925 por el Comité Central. Según hemos dicho, importante, también en ese año 1929, Stalin había mostrado sus cartas al destituir de su cargo hasta entonces omnipresente Lunacharsky, el comisario de Educación. Aunque no parecía que hubieran surgido diferencias entre ellos, Stalin había querido dejar claro a todos, y en especial al mundo de la cultura, que nadie era imprescindible y que una vez fortalecida y reconocida internacionalmente la URSS, debía iniciar una política cultural adecuada a sus intereses. Volviendo a aquella velada de 1932, la estrecha relación entre Stalin y Gorki resultó decisiva para el futuro de la política cultural soviética. Nacido en 1868 y huérfano a los 11 años, Gorki había trabajado desde joven en diversos oficios hasta comenzar a colaborar en periódicos y revistas y publicar su primer libro de cuentos en 1898. Había sufrido en su propia carne la miseria más extrema, sobreviviendo a las condiciones de vida existentes en la mayor parte de los territorios rusos alejados de la pompa y el boato de Moscú o de San Petersburgo. Mi infancia, de 1913, constituye un logrado fresco de los primeros pasos vitales de tantos niños y muchachos en el imperio de Nicolás II. Todos los estudiosos de su obra sitúan en aquellos años en el campo el origen de su profundo desprecio por la vida campesina, caracterizada, según él, por la pobreza, el alcoholismo de los hombres, el fanatismo religioso de las mujeres, el alcoholismo, es decir, el campo como elemento retardatario de la revolución.
En eso también coincidía con Stalin. La Unión Soviética demandaba un profundo e intenso proceso de industrialización que cambiara de raíz la sociedad y en el que se fuera gestando un hombre nuevo, el Homo Sovieticus. Furibundo crítico del zarismo, amigo de Lenin y socialista convencido, Gorki había tenido que exiliarse en 1906 y no regresaría a Rusia sino hasta 1913 gracias a una amnistía. Apoyó a los bolcheviques en octubre del 17, pero pronto, durante la guerra civil, sufriría incluso él los estragos de la censura. Al año siguiente, en 1918, publicó un libro extraordinario, Los pensamientos intempestivos, donde criticaba agriamente la deriva que había tomado la revolución y la propia política desplegada por Lenin. Su trayectoria personal y su obra eran valoradas ya en toda Europa, por lo que las represalias directas no le alcanzaron. Incluso se le permitió salir del país en 1921. Regresó en 1928, en ese caso ya con el apoyo explícito de Stalin, y por fin, 4 años más tarde, se instalaría definitivamente en Rusia. En numerosas ocasiones tras la Revolución y durante los años 20, Gorki había defendido a sus colegas, escritores, literatos, ante las autoridades. Los recelos o el rechazo directo que los intelectuales, como antes decía, inspiraban a los bolcheviques, habían conducido a muchos creadores al hambre y a la miseria. Gorki incluso llegó a fundar la Casa de los Artistas para acogerlos y presionó todo lo que pudo para que escritores malquistos en aquel momento, como Babel, como Bloch, como el propio Mandelstam, pudieran seguir publicando. La vuelta de Gorki iniciaría una etapa de colaboración con Stalin para dotar a la política soviética de una vez por todas de un componente cultural poderoso, propio y específico, el realismo socialista, y a partir de entonces tanto la Unión Soviética como los países y movimientos políticos y sociales seguidores de sus directrices contarían con una expresión característica y netamente diferenciada de la cultura liberal burguesa. Pero vayamos por partes. Como hemos señalado con anterioridad, en abril del 32 el Comité Central del Partido había puesto fin a la trayectoria de la Asociación Rusa de Escritores Proletarios y demás organizaciones similares y nombrado a Gorki presidente de esa nueva Unión de Escritores Soviéticos. En la reunión antes citada de escritores y líderes políticos, en octubre de aquel año, Gorki había adelantado su propuesta de establecer un enfoque de la actividad artística, entendida esta en un sentido amplio, como una expresión de la realidad soviética. Frente a las manifestaciones creativas del orden liberal, el progreso de la historia después de la Revolución de Octubre, del robustecimiento de la Unión Soviética y de su indudable expansión, exigía una concepción de la escritura y del arte fundamentada en los principios revolucionarios y al margen, por tanto, de la contaminación burguesa. Entre 1932 y 1934, Gorki fue perfilando, siempre bajo la supervisión directa de Stalin, estos planteamientos que obtuvieron su condición de doctrina oficial del Estado en 1934, cuando, durante la celebración del primer Congreso de Escritores Soviéticos, el realismo socialista se convierte en eso, en doctrina oficial de la URSS. En aquella ocasión, Andrei Zhanov lo definió con estos términos: el realismo soviético, método básico de la literatura y de la crítica literaria soviéticas, exige del artista una representación veraz, históricamente concreta de la realidad en su desarrollo revolucionario. Además, continuaba Zhanov, la verdad y la integridad histórica de la representación artística deben combinarse con la tarea de transformar ideológicamente y educar al trabajador dentro del espíritu del socialismo. Cierro cita. En efecto, el realismo socialista, teñido de teoría literaria, no era, en aquel momento, más que la justificación del régimen soviético a través de las variadas posibilidades ofrecidas por la creación artística. Había que adoctrinar, en especial a las nuevas generaciones, mediante el control absoluto de la educación y la cultura. Zhanov, el autor de la cita, lo sabía bien. Había presidido el partido en Leningrado, lo presidiría desde 1934 a 1944 y además desde el primer año, desde 1934, ejercía como, secretario del Comité Central.
El realismo socialista, por tanto, debía situar a las artes dentro del edificio comunista de acuerdo tanto con los principios que lo sustentaban como con las estrategias propias de cada partido según las fuera definiendo el Estado, el partido-Estado. El objetivo último del totalitarismo soviético, era bien evidente ya en ese momento, no era otro que la consecución del hombre nuevo, ¿no? Ese homo sovieticus dentro de una sociedad comunista, y la política cultural se antojaba como esencial para alcanzar este fin, ya que serviría para fomentar entre la población los valores de la ideología. La habilidad de los responsables de la cultura en aquellos años 30 radicaba en ejercer el control del pensamiento individual y colectivo, produciendo esas mentes cautivas de las que tiempo después hablaría el premio Nobel de Literatura Czeslaw Milosz. Como antes decíamos, la celebración del primer Congreso de Escritores Soviéticos, transcurrida entre el 17 de agosto y el 1 de septiembre de 1934, certificó la vigencia del realismo socialista como una auténtica política de Estado. Lo demuestra el hecho de que de las 4 grandes conferencias programadas, 3 corrieron a cargo de políticos y tan solo una, la de Gorki, fue pronunciada por un escritor. Además de Zhdanov, tuvieron el honor de tomar la palabra ante el plenario Karl Radek, de la Internacional Comunista, y Nikolai Bukharin. Evidentemente, ninguno se salió del guión marcado y todos justificaron la trascendencia política del realismo socialista tanto en la URSS como para los movimientos comunistas en el extranjero. Esta doctrina literaria y artística mostraba su fe absoluta en el progreso del socialismo y actuaba a la vez como su vocero y su estímulo. Difundía un mensaje netamente positivo de los logros de la revolución a través de la llamada al ejemplo, al sacrificio, a la penuria, a la muerte incluso, sufrido por los personajes a favor del ideal colectivista, a favor del comunismo. Había que definir un canon incontaminado de decadentismo, de vanguardismo vacuo y esteticista, de pseudovalores burgueses, en una palabra. Los ingenieros de almas humanas, volviendo a citar la afortunada expresión de Stalin, mostrarían al héroe comunista actuando sobre su circunstancia, ese héroe dechado de virtudes, capaz de transformar la realidad que le rodea, el ambiente en el que vive y trabaja, en pro de sus semejantes y del progreso social. Para lograrlo, el héroe se enfrenta a los enemigos de clase, a los saboteadores, a los pesimistas. En definitiva, esta visión idílica anticipaba la sociedad comunista hacia la que avanzaba la Unión Soviética, sorteando todo tipo de amenazas y peligros, conducida bajo la protección del partido y, por supuesto, al frente de Stalin. La creación constante de estereotipos, de modelos de imitación, la monumentalidad ideológica, la retórica maniquea, contribuyeron decisivamente a forjar el realismo socialista como política de Estado, convirtiendo la creación artística en un sentido amplio en un medio privilegiado de transmisión ideológica. Su meta, así se decía en los textos de los años 34 y 35, era calar en la conciencia de cada uno de los ciudadanos soviéticos para alcanzar, y se decía, para alcanzar la sumisión a los dictados del Estado, procurando una identificación plena, unívoca, con el poder. La literatura proletaria hablaba del presente, de las cuestiones de la actualidad, donde el personaje heroico destacaba no por sus cualidades individuales, sino por la forma en que ponía sus capacidades al servicio de la comunidad, por cómo en su ser y actuar reflejaba el espíritu popular en el que el individuo se diluía. Sus acciones, pues, eran actuales, inmediatas, sin referencias al pasado. La determinación del protagonista para mejorar el estado de cosas rezumaba alma colectiva. En las contadas ocasiones en las que el escritor se refería con insistencia al pasado, debía hacerlo siempre dentro de la visión mitificada que ofrecía el partido de su reciente historial revolucionario. En buena medida, los filósofos, novelistas o poetas no eran creadores individualmente considerados, como podrían serlo en el mundo liberal burgués, eran proletarios, trabajadores cuya misión consistía en trasladar a la población lo que el partido prefiguraba.
El seguimiento de estas pautas por escritores y artistas les aseguraba mejores condiciones de vida, acceso a determinados privilegios, tales como ediciones más amplias de sus obras, apartamentos acogedores, disfrute de vacaciones en casas dispuestas especialmente para ellos y, por qué no, a veces el propio encomio de Stalin. En cambio, los perjuicios derivados de intentar sortear estas limitaciones eran contundentes. El ostracismo, la prisión y ya en los años 30 la propia muerte. Las cifras no dejan lugar a dudas. Únicamente 50 escritores de los más de 700 que participaron en el primer Congreso de Escritores pudieron acudir al segundo, celebrado 20 años después. La inmensa mayoría, casi el 100% de los ausentes, habían sido represaliados por el estalinismo. Si no estaban seguros ni los más fervientes seguidores del realismo socialista, ¿qué puede decirse de quienes como Marina Svietáyeva nunca entendieron ni quisieron asumir lo que supuso 1917? Marina había nacido en Moscú en 1892 y su selecta educación la inclinó desde muy joven al cultivo de la poesía. La revolución trastocó completamente su existencia, en su caso agravada porque su marido, el también poeta Sergei Efron, combatió con los blancos en contra de las fuerzas bolcheviques. En 1922, Marina dejó Rusia para encontrarse con Efron, que también, por cierto, había salido por Crimea, y en medio de la escasez lograron sobrevivir en Berlín, en Praga, en París. En 1938, después de que Efron hubiera regresado tiempo atrás para, curiosamente, colaborar con el gobierno comunista, Svietáyeva retornó a un país que había cambiado radicalmente. Su suerte estaba echada. Solo 2 meses después, su marido y una de sus hijas, Alia, eran deportadas a un campo de prisioneros. A ella se le niega cualquier posibilidad de trabajar o publicar y además debe soportar las espantosas condiciones de vida provocadas por la invasión alemana. En el verano del 41 decide abandonar Moscú y proteger a su hijo, alejándose todo lo posible del frente. Y así, a mediados de agosto, llegan a Eláguba, en el Tatarstán, sin medios económicos ni hospedaje. Sin conocer el destino de su marido, que sería ejecutado poco después, Marina se ahorca dentro de una ishba, una vivienda tradicional campesina. Era el 31 de agosto de 1948. En esa misma fecha, precisamente, Sostakovich concluía el primer movimiento de su 7ª sinfonía y lo hacía en Leningrado, bajo el cerco de los ejércitos alemanes. El cuerpo de Svietáyeva, una de las más grandes poetas en lengua rusa de todos los tiempos, fue arrojado a una fosa común. Muchos otros murieron en la época del Gran Terror, de las purgas masivas ordenadas por Stalin entre el verano del 36 y finales del 38. No menos de 600 escritores fueron detenidos durante esos años, lo que equivale a una tercera parte de los afiliados al sindicato de escritores, a la Unión de Escritores Soviéticos. Y junto a las detenciones y los asesinatos, el terror generó un clima irrespirable en el que nadie estaba a salvo, lo que provocaba que salieran a la luz lo peor de la condición humana en forma de denuncias, de delaciones, de traiciones y, por supuesto, de férrea autocensura. Todo ello cargaba de razón a Mandelstam cuando afirmó: la poesía es más respetada en Rusia que en ningún otro lugar, porque en ningún otro lugar se asesina a tanta gente, a tantos poetas por ella. El gran padre del realismo socialista, Gorki, no llegó a conocer estas masacres ni el ataque indiscriminado a algunos de los autores que apreciaba. Murió el 18 de junio de 1936. Al imponente funeral que organizó Stalin, en la Plaza Roja, asistieron unas 100.000 personas. Su ciudad natal fue rebautizada con su nombre, al igual que una de las principales avenidas moscovitas, la Verskaya. Quien sí conoció bien el hambre, el destierro y la persecución, aunque logró sobrevivir a todo ello, incluso al propio Stalin, fue Anna Akhmatova. Valorada ya antes de 1917 por su producción poética, la censura cayó como una losa sobre toda su obra, que dejó de publicarse en Rusia en 1922. El año anterior había sido fusilado su exmarido, lo comenté, Nikolai Gumilyov, acusado de contrarrevolucionario. Aunque hubiera podido exiliarse,
Akhmatova quiso sufrir el mismo destino que su pueblo. Por un lado, se sentía profundamente incómoda con las restricciones culturales impuestas por los comunistas, pero por otro, no entendía su vida, no entendía la vida sin Rusia y compartió en Rusia el sufrimiento de sus compatriotas. En aquellos años, entre 1935 y 1940, probablemente el periodo más aciago de su vida, conviviendo con el Gran Terror y la Segunda Guerra Mundial, compuso Requiem, la obra que, como bien sabemos, la iba a encumbrar internacionalmente. Durante aquel periodo, su hijo Lev fue detenido en varias ocasiones. También murió por entonces su compañero, el historiador Nikolai Punin, extenuado en un campo de concentración, además de su amigo Mandelstam, de quien ya hemos hablado. En 1941, debido al asedio alemán a Leningrado, Akhmatova fue enviada a Tashkent, en Uzbekistán, desde donde regresaría a Leningrado en junio de 1944. Para quienes confiaban en que el final de la Segunda Guerra Mundial traería mayor libertad a la Unión Soviética una vez que su contribución a la victoria por las armas del nazismo hubiera consolidado al régimen, la frustración fue inmensa. No solo no se abrieron ventanas, sino que el edificio soviético se blindó más. El antes citado Zhanov, tercer secretario del partido en aquel momento e inquebrantable defensor del realismo socialista, dio una nueva vuelta de tuerca a la presión que ya se ejercía sobre el mundo cultural. El 14 de agosto de 1946, el Comité Central del PQS emitió una resolución que criticaba el contenido de 2 revistas literarias editadas en Leningrado por su línea contraria a los principios socialistas y por haber publicado textos de Zoshenko y Akhmatova, claramente alejados del marxismo-leninismo. Ambos, Akhmatova y Zoshenko, volvieron a ser expulsados de la Unión de Escritores Soviéticos como decía el informe, un despojo de la vieja cultura aristocrática. Y de nuevo, Akhmatova tendría que vivir de la generosidad de sus amigos, cada vez menos porque también eran asesinados. Pero la revolución no se limitaba a desterrar a determinados autores o prohibir la publicación de alguna revista. Esta resolución del Comité Central del 46 recordaba cómo algunos escritores, editores o directores habían, y cito literalmente, olvidado la tesis del leninismo según la cual nuestras revistas, ya sean eruditas o artísticas, no pueden ser apolíticas. El partido debía velar porque la población no terminara por formarse en un espíritu, decía la norma, de indiferencia a la política soviética. A la expulsión de Akhmatova de la Unión de Escritores se había opuesto terminantemente su amigo Boris Pasternak, que hasta entonces había colaborado activamente con esta asociación. No tardó el diario Pravda de acusarle de extranjero y ajeno a la realidad soviética. Habían pasado ya muchos años desde que Pasternak recibiera calurosamente la Revolución de Octubre. De hecho, ya a comienzos de 1923, de regreso a Moscú tras una estancia en Alemania, había percibido el rápido empobrecimiento de la vida cultural del país. Entre 1933 y 1943, Pasternak no publicó poesía, dedicado como estuvo fundamentalmente a la traducción, ¿no?, como una postura, como antes decía, de oposición, ¿no?, al régimen. Esta ausencia, que fue interpretada lógicamente como falta de compromiso con la Unión Soviética, multiplicó las críticas hacia su persona. Y ahora, con el episodio de la expulsión de Akhmatova, que le hizo retraerse más todavía, comenzaría una nueva etapa en su vida, precisamente la de la gestación de Dr. Zhivago. Los años, por tanto, que siguieron al final de la Segunda Guerra Mundial marcaron el inicio de una profusa campaña para acabar de forma más tajante todavía con la influencia occidental, decadente y burguesa en las artes y letras rusas. En cascada se sucedieron resoluciones relativas al teatro, al cine, a las prácticas científicas, al circo. Las consecuencias fueron nefastas y aunque la muerte de Stalin en el 53 diera pie a un proceso de cierta flexibilización,
no debemos olvidar que la citada resolución de 14 de agosto de 1946 solo se anuló oficialmente el 20 de octubre de 1988, ya en plena perestroika de Gorbachov. Concluyo. Evidentemente, la literatura no es un buen compañero de viaje de las apetencias totalitarias. Como cualquier otra actividad individual, las exigencias de la creación libre no suelen someterse a los dictados de un poder cuyo objetivo es incorporar artistas y escritores al engranaje propagandístico del Estado. De hecho, el totalitarismo mantiene una relación visceral con la literatura a la que fagocita o rechaza. Si la rechaza, inmediatamente la convierte en un panfleto subversivo, en una creación decadente, enferma, de ínfima calidad, literatura burguesa, susceptible de eliminación. Si la fagocita, la obra literaria pasa a formar parte de la gran cultura nacional, esto es, del gran sistema de adoctrinamiento. El totalitarismo crea la realidad en la medida en que la cuenta, en que la narra. Los comunistas legitimaban su poder en tanto en cuanto generaban un discurso con significados y significantes también originales, y es ese discurso el que produce un nuevo mundo, un nuevo orden. Legitimación significa, como sabemos, no solo justificación, sino además creación. Dense cuenta ustedes de que la misma palabra significar equivale etimológicamente a hacerse signo. Es decir, al construirse, el discurso crea unas realidades, unos significados, mediante una serie de estrategias que transmiten relaciones de poder. Al ejercer el monopolio de la palabra, del lenguaje, el discurso totalizador crea la versión oficial y única de los hechos y ofrece un marco real donde vivir sin alternativa posible, salvo la exclusión social, el exilio o la muerte. Las trayectorias de Akhmatova, de Svietáyeva, de Mandelstam y de Pasternak, entre otros muchos, así lo corroboran. Muchas gracias. Siempre los que han tenido la resistencia de aguantar hasta el final han oído la mejor conferencia del Congreso. Estos son amigos. La realidad es que parece ser que la historia se repite. Cuando oía al ponente hablar de realismo catalanista y de Estado totalitario de Estado totalitario comunista, pensaba que todavía esto esté en vigor, pues no deja de ser sorprendente. Pero claro, en una comunidad intelectual como la nuestra, pues seguramente si las cosas cambiasen, prácticamente todos los que estamos aquí acabaríamos en el Gulag, ¿no? Bien, yo creo que la conferencia de Ricardo ha sido sensacional, es un perfecto colofón para 2 días de Revolución Rusa, además en un día tan especial como hoy, y yo creo que ha llegado el momento de que nuestro rector, que está ahí armado de paciencia, pues ponga el colofón a este congreso que yo creo que ha superado con mucho las expectativas de los organizadores.